Buenas tardes. Bueno, en este segundo video vamos a enfocarnos un poco más en todo el tema que estamos viendo actualmente, es decir, en el tema de la contingencia por COVID-19. Entonces vamos a enlazar lo que ya les había dicho de las enfermedades crónicas con lo que estamos viviendo actualmente. Y es que quiero que entendamos una cosa muy importante. ¿Por qué mencionaba las enfermedades crónicas? Porque resulta que a nivel mundial nos hemos dado cuenta que las personas con enfermedades crónicas, con obesidad y con otras condiciones patológicas de base tienen una afectación mayor cuando contraen COVID-19. ¿Por qué? Porque de base ya su organismo se encuentra afectado, se encuentra bajo una condición patológica que no permite que su funcionamiento sea el normal a como si yo no tuviera la patología, ¿sí? Entonces es importante tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque esas personas que padecen esas enfermedades y que han contraído COVID-19, en general no se ha podido realizar un manejo en casa, sino que han llegado hasta la fase de hospitalización, incluso a la fase de cuidado intensivo, donde hay unas máquinas donde la persona no puede respirar por sí misma y tienen que conectarla, tienen que intubarla. Eso es lo que vemos normalmente en televisión. Entonces es importante tenerlo en cuenta para entender que esas personas con patologías de base deben extremar sus cuidados, porque en caso de contraer COVID-19, como ha ocurrido en muchísimos casos alrededor del mundo, incluso acá en Colombia, pueden llegar incluso a morir prematuramente. Entonces, por favor, si usted tiene un abuelito, si sus papás tienen enfermedades crónicas o si usted mismo está presentando alguna patología crónica, como ya les había hablado, cuídese mucho. Evite salir a la calle, evite el contacto con terceros, con personas que trabajan normalmente y tienen que salir de su casa, porque no sabemos en qué riesgo de exposición están para COVID-19 y cómo puede reaccionar el cuerpo y el organismo de esa persona con esa patología ya de base. ¿Listo? Entonces, para tenerlo supremamente en cuenta. Ahora, vamos a hablar de generalidades y de prevención de contagio para COVID-19. Seguramente ya lo hemos visto mucho en televisión, en Facebook, en redes sociales, acerca de la importancia del lavado de manos, pero quiero explicarles un poco más por qué es importante este lavado de manos. Resulta que el virus está presente en las secreciones del cuerpo, en las secreciones respiratorias, y pues obviamente sale a través de la saliva, del moco, del estornudo, de la tos, y generalmente pues queda en las manos de la persona que tiene el virus. Entonces la persona normalmente está tocando diferentes superficies en el transporte público, cuando agarro la puerta, cuando entro, cuando salgo, en el supermercado cuando miro la lenteja y no, ya no la compro y la dejo ahí. Entonces, como eso está, como el virus está en las manos, entonces yo lo dejo en muchas superficies que toco. Y cuando va la persona sana, cuando voy yo al supermercado y toco esas mismas lentejas, resulta que ahí ya tengo el virus en mis manos, sin darme cuenta, porque pues no lo vemos. Y si yo casualmente voy saliendo y me rasco por acá la nariz, entonces yo me toco o me muevo el tapabocas para acomodármelo, miren que ya indirectamente estoy trayendo el virus a mi parte respiratoria, que es por donde se contagia, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el lavado de manos, porque yo también constantemente estoy cogiendo mi celular y mi celular yo lo saco en todo. Bueno, continuando con el tema del celular, les decía que uno el teléfono móvil prácticamente lo saca en todo lugar, lo coge con las manos sucias, con las manos limpias, y generalmente nunca sufre un proceso de desinfección. Entonces, importantísimo tenerlo en cuenta. Si es posible, puedo desinfectarlo con alcohol normalmente después de que llego de la calle, ¿sí? Para evitar pues obviamente también una contaminación cruzada. Entonces les hablaba del lavado de manos. Es importante, y yo siempre recomiendo hacerlo con agua y jabón líquido en lo posible, porque ¿qué pasa? Cuando yo uso el jabón de barra, ahí me quedan los microorganismos y yo los paso de mano en mano, entonces no estoy haciendo nada. Entonces es importante agua potable, agua limpia y jabón líquido. Entonces vamos a repasar así rápidamente los pasos. Entonces inicialmente me mojo las manos, me las humedezco con agua, me aplico el jabón. Entonces me froto la palma con palma para activar el jabón. Ya cuando tengo la espuma, entonces empiezo a frotar palma con dorso. Luego cambio
luego nuevamente así. Luego para lavar o para desinfectar los nudillos acá, porque acá se acumulan bacterias, microorganismos, entonces paso a hacer el siguiente paso, se llama el candadito. Entonces, así, luego así. Luego acá en esta parte se acumula una serie de microorganismos importante, entonces lo que yo tengo que hacer es este movimiento, ¿sí? Como de barrido, miren cómo barro esta parte, luego barro esta otra parte y finalmente, y no menos importante, la parte de las uñas. Entonces, ¿cómo lo hago? Pongo mi mano en esta posición y con la palma de la otra y luego lo hago de esta manera. ¿Sí? Si ya yo quiero ser más específico dedo por dedo, también lo puedo hacer. ¿Sí? De acuerdo, también uno analiza, evalúa, yo estuve en la calle, estuve en el transporte público, tengo que ser muy cuidadoso con el lavado de manos, entonces lo hago de esa manera, ¿listo? Entonces eso, importantísimo que nos quede súper claro, el lavado de manos es indispensable para tenerlo en cuenta. Ahora, no menos importante, el uso correcto del tapabocas. Por favor, usemos el tapabocas correctamente, cubriendo nariz y boca, porque vuelvo y les digo, es por la parte, por las vías respiratorias, por donde entra el virus, ¿sí? Entonces, para que nos quede supremamente claro, el tapabocas desechable normalmente tiene una vida útil de 6 a 8 horas, es decir, que yo lo debo desechar el mismo día que lo uso en mi jornada de trabajo o cuando me transporté a otra localidad a hacer unas compras, ese mismo día debo desechar ese tapabocas porque prácticamente ya estuvo expuesto al medio ambiente, ya me quedó contaminado. Por favor, tengámoslo muy en cuenta. A diferencia de otros tipos de tapabocas que podemos encontrar en el mercado que son lavables, pues, y sin embargo también hay que saberlos escoger, esos los uso ese día y los hago el correcto lavado con agua y jabón, lo dejo secar y vuelvo y lo uso yo mismo. ¿Sí? No son intercambiables que porque son lavables, hoy me lo pongo yo, mañana mi tío, pasado mañana mi abuelito, no. El tapabocas es un elemento personal, así como el cepillo de dientes que yo no lo comparto, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, cuando nos lo vayamos a acomodar, porque es que siento que me quedo mal acomodado, que se me sube, que se me baja, lo hacemos de las tiritas. Ojalá primero nos higienicemos las manos con alcohol glicerinado, con alcoholito, o si es posible no las lavamos y nos la acomodamos de la parte de las tiritas. No vamos a tocar directamente el tapabocas porque lo estamos contaminando o estamos contaminando las manos, en fin, generamos toda una contaminación cruzada, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Ahora, otra cosa súper indispensable a tener en cuenta es cuando yo llego a mi casa después de mi jornada de trabajo, es importante que yo sepa que vengo contaminada, porque vengo de un transporte público o así no vengo de un transporte público, recorrí las calles, recorrí unos espacios que no sé quién pasó por ahí, mis zapatos están sucios, digamos, se desplazaron por diferentes lugares, entonces es importante al llegar a casa hacer todo ese protocolo de desinfección. De pronto es un poquito cansón, uno a veces se siente ya agotado de su jornada para hacer toda esta actividad, pero es importante. ¿Por qué? Porque en este momento no solo me estoy cuidando yo, sino estoy cuidando a mi entorno familiar, ¿sí? Estoy evitando traerles algún tipo de infección a mi entorno familiar, que no solo es COVID-19, en este momento sí, la contingencia es por COVID-19, pero hay muchas otros microorganismos que podemos estar trayendo a casa y que si no hacemos una correcta desinfección podemos estarlo transmitiendo a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? En la puerta de la casa, seguramente ya les han explicado muchas veces, entonces me retiro los zapatos, hago la desinfección de la suela, los dejo ojalá en un lugar aparte, donde no vaya a tener contacto con ningún otro elemento de la casa. Si es posible en la entrada me retiro la ropa con la que venía de la calle, la pongo en una bolsa para posteriormente llevarla al lavado con agua y jabón, no tiene tampoco ningún misterio, o sea, se puede hacer con agua y jabón, no tiene ningún problema y procedo a inmediatamente ir a lavarme las manos, como les acabé de explicar. Me quito el tapabocas y como el tapabocas está contaminado, puedo volverme a hacer un lavado de manos. ¿Listo? Finalmente, si yo siento que el lugar, el entorno en el que estuve, hay un riesgo mayor y preferiblemente se debe hacer, me realizo mi baño general, ¿sí? Y me pongo ropa limpia. Si en dado caso tengo algún síntoma, alguna sospecha de contagio
y me siento con carraspera en la garganta, me duele la garganta, me dio como una tos rara y yo no entiendo por qué. Es mejor que yo use tapabocas en mi casa. ¿Por qué? Porque pues obviamente dentro de la casa nadie va a negar que uno no tiene el distanciamiento social, uno está con la mamá, con el esposo, con los hijos y uno no va a estar ahí como ahí a metros. Entonces, para evitar esos riesgos, es mejor que yo me deje mi tapabocas si siento algún tipo de sintomatología sospechosa para pues tener la precaución con los demás miembros de la familia. Y si yo llego a sentir eso, oído, también es importante notificarlo a mi EPS. ¿Sí? Ahora los EPS tienen unas líneas como preferenciales para esos casos sospechosos de COVID-19, en donde yo llamo y reporto: EPS, estoy presentando tal y tal sintomatología, yo me desempeño como trabajador en el conjunto X, mi actividad implica que yo constantemente esté en interacción con diferentes residentes, que yo abra la puerta, que yo salga, que yo atienda, que yo... Entonces, debo informar. Porque es importante que la EPS empiece a hacerme un seguimiento. Es obligación de la EPS hacer un seguimiento a mi condición de salud en el momento en que yo notifico que tengo una sospecha de COVID-19, bien sea por mi actividad laboral o porque yo en X o Y momento compartí con una persona que en este momento está diagnosticada con COVID-19. Entonces tengamos todas esas cosas en cuenta. Yo sé que todo eso ya lo hemos oído muchísimas veces por las noticias, por diferentes canales de comunicación, pero es importante que no nos relajemos, ¿sí? En este momento, desafortunadamente, lo que hemos notado es que, por el contrario de tener un mayor nivel de autocuidado y de tener una mayor responsabilidad con la situación que estamos viviendo, muchas personas se han relajado y han subestimado el riesgo. Entonces están eh, cayendo en unas conductas, en unos comportamientos de muy alto riesgo. Pero no es momento para hacerlo, porque en este momento es cuando más contagios estamos presentando. En este momento es cuando más llenas están las UCIs, cuando menos capacidad hospitalaria tenemos disponible. Entonces, por favor, tengámoslo muy en cuenta. Recuerden que más que exigirle al gobierno, a la alcaldía, a la EPS, debemos exigirnos a nosotros mismos en nuestro autocuidado. Muchas gracias.